Gervonta Davis regresó el día de ayer a entrenar. Ha regresado al gimnasio para darle seguimiento a su entrenamiento, ya que quiere seguir demostrando que es el número 1 y es la nueva cara del boxeo. El equipo de Gervonta Davis sigue insistiendo en tener una revancha contra el Pitbull Cruz. Este deseo lo han manifestado en sus redes sociales durante varios días. Calvin Ford lo señaló hace unos días y vuelve a poner el tema sobre la mesa. El día de ayer justamente hizo otra publicación. Calvin Ford quiere a Lomachenko, a Devin Haney y a Shakur Stevenson, pero él considera que una pelea contra el Pitbull Cruz les podría dar más dinero sin arriesgar tanto. ¿Cómo la ven? Lo subestiman. Comparan al Pitbull Cruz con Stevenson, con Haney y con Lomachenko, y para el entrenador de Gervonta, nuestro perro chulo, representa una dificultad menor y económicamente más redituable, ya que aseguran que cuando Gervonta Davis peleó contra el Pitbull, Gervonta solamente peleó con una sola mano, ya que tenía su mano izquierda lastimada. Y esa fue la razón, según ellos, por la cual el 5 de diciembre del 2021 en Los Ángeles, Gervonta ganó por decisión unánime, pero con tarjetas ajustadas. El entrenador de Gervonta también habla de los mexicanos y dice que en México hay una cultura de apoyo al mexicano, un nacionalismo muy grande que hace que la gente pague sus boletos y se amotinen como una marabunta de hormigas. Y dice que cuando su pupilo y el Pitbull se enfrentaron, muchos mexicanos pagaron gustosamente el boleto para apoyar al nuestro. Y eso, como consecuencia, dejó una derrama económica muy importante. Ven al perro chulo con signos de pesos, o más bien con signos de dólares. Menosprecian al perro porque lo están comparando con Shakur, con Haney y con Lomachenko. Pero la verdad es que el perro solo necesita ganarle a uno de los grandes para convertirse en ídolo, y esta hazaña puede estar muy cerca. Por eso, en sus comentarios, el perro no deja de insistir que la pelea pasada contra Gervonta, el Pitbull la ganó y se la robaron, que fue una decisión localista. Y estas declaraciones hacen enfurecer al equipo de Gervonta, y es una causal más para provocar la esperada revancha. Se hablan de fechas, se habla de que para julio o agosto. Esta revancha podría ser un hecho, aunque aún faltan algunos detalles por afinar. ¿Quieres saber cuáles son esos detalles que aún están por pulir? Te lo diré después de esta invitación. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del creador. Ahora sí, seguimos con nuestro video programa. Al parecer, lo único que detiene esta pelea es el tema del dinero, ya que el equipo de Gervonta Davis quiere pagarle al Pitbull la mitad de lo que le pagaron a Ryan García. Quizás muchos piensen que esto es justo, ya que el Pitbull no es un personaje mediático, no es carita, no es alguien con magnetismo como Ryan García, pero en algo se equivocan. El Pitbull Cruz es capaz de atraer a mucha gente y es una estrella en ascenso. Pitbull lo único que necesita es una sola pelea grande. Pitbull Cruz es capaz de llenar un estadio con todos los mexicanos que le apoyamos.
Esta cláusula del dinero parece ventajosa y es lo que se está analizando en este momento. El Pitbull jala tanta gente que hasta el Camarón Cepeda, otra estrella emergente, lo quiere tener como rival, y en las próximas semanas el Camarón y su equipo le podrían lanzar un hueso carnoso al Pitbull y a su equipo para animarlos a que se haga este combate, que también la verdad sería un tirazo. Yo digo que a cualquiera que le pongan al Pitbull, él tiene la capacidad de ganar. Recordemos que en el combate pasado contra Gervonta Davis solamente le dieron unas semanas al Pitbull para entrenar. Fue menos de un mes, eso es ridículo, fue una posición muy ventajosa por parte de Gervonta Davis. Se sabe también que el Pitbull en este momento está haciendo un entrenamiento especial. Está entrenando para llegar en mejores condiciones a su próximo combate. No ha subido videos. Pitbull es de esos hombres que trabajan siempre en silencio y hace que sus resultados hablen por sí solo. El Camarón se beneficiaría más de pelear contra Pitbull, ya que el Camarón no ha enfrentado a ningún rival de 5 estrellas. El Pitbull, según mi humilde opinión, le vendría bien lanzarse de lleno y directo contra Gervontas, sin escalas y no pensarlo más. Una pelea contra el Camarón no le traería tantos beneficios como una pelea contra Gervonta. Si el Camarón peleara contra Gervonta en estos momentos y en el nivel en el que está Gervonta Davis se lo comería en un delicioso vuelve a la vida, ya que el récord del Camarón está muy inflado y lo puedes checar en BoxRec. Sus números han sido contra peleadores de medio pelo, ninguna superestrella, ningún peleador 5 estrellas. El Camarón buscaría probar suerte primero contra el que teóricamente es más débil, y es el Pitbull Cruz, para después ir contra el más fuerte Gervonta Davis. Pero el Pitbull no tienta el agua para ver cómo está la temperatura y meterse. No, el perro chulo sabe que el agua está helada y por eso se va a lo grande. El Pitbull lo único que necesita es vencer a un peleador 5 estrellas como Gervonta Davis para volverse millonario. Y esto lo saben, y este es el momento en el que un boxeador puede ser más peligroso. A veces cuando te subestiman es en el momento en el que más fuerte estás, y yo creo que ahorita mentalmente y físicamente el Pitbull está atravesando por un excelente momento. Que le pongan a quien le pongan, lo va a acabar en el ring, y esto lo vamos a ver en unos cuantos meses. Y si ustedes quieren, si este video tiene éxito, lo comparten mucho, genera muchos likes, entonces vamos a seguir platicando del camino del Pitbull rumbo a esta gran pelea. El camino al éxito siempre es un camino lleno de piedras, siempre lleva muchas piedras en el camino, y Don Ignacio Bernstein también le tira su piedra al Pitbull y dice que Gervonta Davis es mucha pieza para el Pitbull. Dice que si en la pelea pasada Gervonta Davis le ganó con una sola mano, bueno y entero lo podría noquear sin ningún problema. ¿Tú eres de la opinión de Don Ignacio Bernstein? Yo no. Yo creo que Don Nacho ya está chocheando y dice muchas cosas sin sentido. Este hombre, Don Ignacio Bernstein, era el mismo hombre que decía que el zurdo Ramírez le iba a ganar a Bivol. Es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, pero últimamente sus predicciones han estado muy equivocadas. Mi opinión es que un perro bien alimentado, un perro no deshidratado y concentrado, inteligente, le puede ganar a Gervonta Davis. No de una manera fácil, sería un triunfo muy sufrido, el cual queremos ver todos los mexicanos. Calidad la tiene, solamente le falta mejorar la técnica, mejorar el picabo y que no lo agarren con un contrato ventajoso. De la manera que sea, es un combate que veremos sí o sí en este 2023. ¿Y tú qué opinas? Quiero leer la opinión de ustedes, el respetable público. Escríbela aquí en la cajita de comentarios y déjanos saber tu opinión. Mis amigos, hemos llegado al final de este video programa. Estoy preparando un especial de Julio César Chávez. Con la ayuda de Dios lo tendremos listo a más tardar el domingo. Si podemos sacarlo antes, lo haremos antes. Esto es todo por el día de hoy. Me despido agradeciendo a Richie, mi hermano, que me presta su espacio. Síganos en nuestras redes sociales. En la descripción y en el primer comentario les voy a dejar los links para cotorrear y conocernos mejor. Les dejaré los links de nuestras redes sociales aquí en el primer comentario. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios estamos perdidos, no somos absolutamente nada. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales, eso te lo agradeceríamos de todo corazón. Escríbenos tu comentario aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué te parecería ver esa pelea? El Camarón contra el Pitbull Cruz.
¿Crees que sería bueno? ¿Bueno para quién? ¿Para nosotros, el respetable público? ¿Nosotros ganaríamos espectáculo? Pues para nosotros yo creo que sí, sería un tiro bastante interesante. Quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios.